Estas 5 películas de terror, aunque no lo creas, están basadas en hechos reales. Y es que, como siempre, la realidad supera con creces la ficción. Número 1. El Exorcista. Película de terror estadounidense de 1973, basada en la novela homónima del autor William Peter Blatty, que nos cuenta la terrorífica historia de la posesión diabólica de Regan, una niña de apenas 12 años de edad, y del exorcismo al que fue sometida. Desde luego, el film está rodeado de historias macabras y misterios, muchos de ellos aún no resueltos. Y aunque hoy en día estamos acostumbrados ya a ver innumerables películas sobre exorcismos basadas en hechos reales, esta, de algún modo, dio el pistoletazo de salida y de paso denostó considerablemente a la ya maltrecha Ouija. El autor de la novela, ya fallecido, explicó en más de una entrevista que se inspiró en el exorcismo de un niño de 14 años, que aparentemente sufría severas alteraciones de personalidad. Dichas alteraciones, ya sea por la incomprensión de según qué enfermedades mentales, hablamos de mediados del siglo XX, o quién sabe, por verdaderos signos de posesión diabólica, al final se optó por practicarle numerosos exorcismos. En este caso, aunque parezca extraño, tenemos un final feliz para nuestro joven protagonista, ya que tras los exorcismos, el chico regresó a su hogar y jamás volvió a tener problemas de esa índole, y cuando murió, se encontraba felizmente casado, con hijos y nietos. Número 2. Poltergeist. Fenómenos extraños. Sin duda, otro clásico estadounidense del cine de terror paranormal de 1982 que fue producida por Steven Spielberg y también escrito, entre otros, por él. Fue rodada en el número 4267 de la calle Roxbury en Simi Valley, California. Los hechos giran en torno a una familia que se muda a las afueras de la ciudad, una comunidad tranquila y apacible llamada Cuesta Verde, y donde no tardarán en vivir inquietantes sucesos paranormales, fenómenos conocidos como poltergeist. La vajilla se rompe de repente, los cubiertos se doblan, las sillas se deslizan solas. ¿Qué desencadenó estos fenómenos? Pues bien, el dueño, promotor inmobiliario, descubre que Cuesta Verde está construida sobre un cementerio indio. Quiero recomendaros que veáis estas películas, si extrañamente no lo habéis hecho ya. Por tanto, no seguiré contando nada más de la misma, para no hacer spoiler, que es, sin duda alguna, uno de los actos más ruines que existen en el universo conocido. Pero, ¿cuáles fueron los hechos reales? El caso que nos ocupa aconteció en la casa de la familia Herman. James Herman, padre de familia, se encontraba en el trabajo cuando recibió una llamada. Era su mujer Lucille, que con patente desesperación le contó cómo había escuchado estallidos en distintas partes de la casa. Botellas abiertas y tiradas por el suelo, cosa que al propio James Herman le dio que pensar en que aquello seguramente se trataba de una broma de mal gusto perpetrada por adolescentes del barrio. Lucille no lo tenía tan claro, pues también encontró un frasco que había estallado en su tocador, cuyo contenido no era otro que agua bendita. Pocos días después volvieron nuevamente a repetirse aquellos fenómenos extraños. Dichos fenómenos se repitieron día tras día, pero la gota que colmó el vaso fue cuando el propio James vio con sus propios ojos cómo unos objetos levitaban y cómo estos salían disparados con furia hacia él y su familia. Fue entonces cuando decidieron ponerse en contacto con las autoridades. Afortunadamente para la familia, estos hechos volvieron a repetirse en presencia de los agentes, que en aquel momento se encontraban investigando en el propio domicilio. Cuando las investigaciones descartaron toda explicación natural, acordaron que era el momento de poner el caso en manos de un sacerdote, para que les bendijera la casa. La noticia empezó a hacerse eco por el vecindario y alrededores, hasta que finalmente una revista hizo pública su historia. De ahí que la familia Herman empezara a recibir cartas de investigadores paranormales interesados en el caso, advirtiéndoles que se trataba de un fenómeno poltergeist. Pese a todo, los extraños acontecimientos no disminuyeron, sino que fueron empeorando con el tiempo, volviéndose aún más agresivos. Decenas de estos fenómenos fueron documentados, pero estos solo cesaron cuando la familia Herman decidió, por fin, mudarse del domicilio. Este caso llegó a ser tan popular que inspiró numerosas producciones, entre ellas la que hoy nos ocupa, Poltergeist. Número 3. El Ente. Volvemos con otra película de terror estadounidense también del año 1982. Sin duda este fue un buen año para el cine de terror. Carla Moran, la protagonista de este film, sufre una brutal violación en su domicilio. Cuando aparece su hijo, tras oír los gritos de la madre, busca por el cuarto y a continuación por el resto de la casa.
pero misteriosamente no encuentra a nadie. A partir de ese momento, numerosos incidentes empiezan a ocurrir. Asustada, decide marcharse con sus hijos a casa de una amiga, que, tras escuchar el relato, le aconseja acudir a un psiquiatra. Desde mi punto de vista, un buen consejo. Recordemos la navaja de Occam. En fin, que nuestra protagonista decide volver al domicilio, ya que no puede quedarse en la casa de su amiga para siempre, pero por desgracia no tardará en ser violada nuevamente por el ente. A raíz de estos sucesos, hay más, pero no quiero destriparos toda la película. Nuestra desesperada protagonista le pide ayuda a dos investigadores de lo paranormal que se encontraban en una librería. Tras la reticencia inicial, finalmente deciden investigar su caso. Este hecho choca frontalmente con la recomendación de su psiquiatra, pero ¿qué diablos? En tales circunstancias yo también haría caso omiso. Los investigadores de lo paranormal, tras recopilar numerosas evidencias en la casa de Carla Moran, deciden llevar a cabo un insólito y novedoso experimento, tratar de capturar a la malévola entidad. Para ello, recrearán el domicilio de Carla en una cancha de baloncesto y esperarán a que el ente actúe de nuevo. Entonces, ella deberá ponerse a salvo y del techo caerá hidrógeno líquido, con el que esperan congelar a la entidad, aislarla y tal vez poner fin a esta pesadilla. Pues bien, esta historia está basada en el caso de Doris Bitter, mujer divorciada y madre de 4 hijos, que en 1974 empezó a sufrir los ataques de las entidades malignas. En este caso, poco más hay que añadir, ya que la película es bastante fiel a los incidentes vividos por nuestra protagonista. Lo que convierte a este caso paranormal en algo sin precedentes es la abrumadora cantidad de pruebas, testigos y evidencias registradas por los investigadores del ya desaparecido Laboratorio de Parapsicología de UCLA. Finalmente, tras una investigación de más de 2 meses, Doris Bitter y sus hijos se mudaron a otro lugar. Desgraciadamente para ella, el ente estaba demasiado aferrado y la siguió hasta su nueva residencia. Con los años, los ataques fueron disminuyendo, hasta que finalmente cesaron por completo. Doris murió en 1999. A día de hoy sus hijos siguen confirmando que todo lo ocurrido en la casa de Culver City es cierto. Las películas que vienen a continuación son, sin ninguna duda, más difíciles de creer. Número 4. Pesadilla en Elm Street. Sí, como lo oís. Pesadilla en Elm Street está basada en hechos reales. El director Wes Craven dirigió este clásico del terror de los 80, marcando un antes y un después en este género. Y es que, en este caso, el asesino Freddy Krueger, cuya cara quemada fue inspirada por una pizza de pepperoni, se presentó como el principal protagonista de este perturbador film. Esta película de culto va de unos jóvenes estudiantes residentes en una pequeña localidad, los cuales tienen recurrentes pesadillas, en las cuales son perseguidos por un hombre con el cuerpo desfigurado por el fuego y un guante con 4 cuchillas afiladas. Dichos jóvenes comienzan a ser asesinados mientras duermen por el ser de sus pesadillas, llamado Freddy Krueger. Obviamente, Freddy Krueger es un personaje ficticio, pero aún así, la historia que lo inspiró es, como poco, tremendamente inquietante. El director se inspiró en él tras leer un artículo en una revista, el cual narraba cómo una familia de supervivientes llegaron a Estados Unidos tras escapar de Camboya. Uno de los hijos empezó a tener pesadillas terroríficas, en las cuales un ser lo perseguía sin tregua. El joven narró a sus padres que tenía pavor a quedarse dormido, ya que, si por desgracia ese ser maligno llegara a atraparlo, moriría. Tras días sin dormir, finalmente sucumbió irremediablemente al sueño. Aquella misma noche, como contaron sus padres, escucharon los gritos desgarradores de su hijo. Al llegar a su habitación, este había muerto. Finalmente, el ser de sus pesadillas cumplió con su objetivo: acabar con él. En el quinto puesto, tenemos nada más y nada menos que a Chucky, el muñeco diabólico. Película de 1988 y dirigida por Tom Holland, narra la historia de un niño que recibe un peculiar regalo de su madre, un muñeco de apariencia inocente llamado Chucky. Pero lo que no saben es que en el interior del muñeco mora el alma de un despiadado asesino. Andy Berkeley, el niño de 6 años y dueño del nuevo juguete, ve aterrado cómo este arroja por la ventana a su niñera. Pero cuando cuenta lo que ha ocurrido, obviamente, nadie le cree. A partir de este momento, se desencadenan una serie de asesinatos alrededor de dicho muñeco, y cuya intención final es transferir su alma al pequeño Andy, antes de que ésta quede atrapada para siempre en el pequeño cuerpo de plástico y tela. Aunque parezca mentira, esta película está basada en el caso real de un auténtico juguete diabólico,
el muñeco conocido como Robert the Doll. Según cuenta una vieja historia, en el año 1904, un niño llamado Robert Eugene Otto recibe un extraño regalo por parte de una de las criadas de la familia, un muñeco relleno de paja, vestido de marinero y casi 1 metro de altura. Supuestamente, la muchacha, descendiente de bahameños, le entregó el muñeco al niño como venganza del trato vejatorio que recibió ella y sus parientes por parte de la familia de Otto, ya que el marinero de paja estaba embrujado. Los padres de Robert no tardarían en escuchar a su hijo hablar solo en su habitación, aunque el niño afirmara que no hablaba solo, sino con el propio muñeco. En un principio no le dieron importancia, ya que muchos niños hablan con sus juguetes, pero cuando Robert empezó a pasar gran parte del día abstraído en las conversaciones con el muñeco, la preocupación de los padres se hizo patente, y más aún cuando fenómenos extraños empezaron a acontecer en el hogar. Al poco tiempo el joven Otto empezó a tener horribles pesadillas, cuyo protagonista era el propio muñeco, que lo perseguía sin tregua entre terribles jadeos y risas. Tras un hecho acontecido durante una noche, en la que todos los muebles de la habitación cayeron al unísono al suelo, los padres, aterrados y molestos al escuchar a su hijo echar las culpas de lo sucedido al muñeco, decidieron quitárselo y arrojarlo en el ático, donde permaneció durante años hasta que, finalmente, se perdió en el olvido. Pasados muchos años ya, su legítimo dueño, el joven Robert, heredó la residencia de su infancia tras el fallecimiento de sus padres. Ya casado, un Robert adulto regresó con su mujer y empezaron unas obras de remodelación. Decidió convertir el ático en su despacho, y fue entonces cuando se reencontró con su viejo amigo olvidado. No tardaron en volver a sucederse los mismos fenómenos extraños que acontecieron durante su niñez. Tras la muerte de Robert, en 1974, su esposa vendió la casa con el aterrador muñeco en su interior. La hija de los nuevos propietarios, tras encontrarse el muñeco, empezó a tener pesadillas. Parecía que la historia volvía a repetirse. Finalmente, el muñeco fue donado al Museo Martello Gallery, Key West Art and History, donde actualmente aún se encuentra Robert the Doll. Si tienes la suerte de poder visitarlo, asegúrate de pedirle permiso antes de fotografiarte junto a él. Y jamás, jamás te burles de su apariencia, pues no son pocas las personas que han sufrido incontables desgracias tras acercarse sin permiso a tan malévolo muñeco diabólico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y recuerda, sin misterio no hay historia.